Comenzar un poquito los últimos sucesos, José, ¿no? De ayer y, bueno, también un poco hoy día, la conferencia de prensa de la primera dama Nadine Heredia. ¿Qué impresión te da? ¿Es una crisis generada por el gobierno, superable, no es tan complicado? Un poquito con el nombramiento del ministro de Justicia, ¿la cosa queda quieta o hasta que no hay un nuevo procurador que nos asegure qué va a pasar con el tema del lavado de activos en nuestro país? Hay que estar atentos, hay que estar preocupados. ¿Cómo analizas este tema? Yo creo que el tema va más allá de nombrar a un nuevo procurador. Creo que hay que modificar el sistema de designación del procurador. Se me ocurre que quizás los procuradores relacionados al lavado de activos y lo que es todo el tema de narcotráfico o temas de ese carácter podrían ser nombrados por el Congreso a propuesta del Poder Ejecutivo. Porque el procurador siempre está en la mira del poder político, en este caso el ministro de Justicia a quien pertenece. Entonces no tiene autonomía a veces para poder investigar a fondo. Entonces yo pienso lo siguiente: ¿qué pasaría si estos procuradores, sobre todo de lavado de activos y temas ligados a la corrupción, son nombrados por el Congreso a propuesta del Poder Ejecutivo? Tendría más autonomía y nos evitaríamos estas crisis que no solamente ha sucedido en el caso de la doctora Príncipe, sino también de otros procuradores que tienen el problema de tener un jefe como es el ministro de Justicia y que no obedece definitivamente a aspectos de carácter político. Eso, digamos, bajo la figura que tuviésemos un Congreso con gran aceptación, un Congreso... Sí, pero depende de las personas. Pero vayamos creando el andamiaje legal para poder, digamos, destetar, ¿no?, de este vínculo político que tiene el procurador para poder investigar con cierta libertad. Entonces, olvidémonos de las personas de hoy, pero vayamos a la estructura jurídica y legal. ¿Sería o no conveniente que en el futuro los procuradores ligados al lavado de activos y asuntos de corrupción sean designados por el Congreso a propuesta del Poder Ejecutivo? ¿Había una relación más directa entre lo que es la libertad de poder investigar? Sí. Y suena interesante, ¿no? Pero como ese Congreso no me da ni siquiera las reformas electorales, la reforma política, yo tengo la seguridad de que van a ser el mismo o peor igual. Yo no pienso en este Congreso, que está a largo plazo. Ok, interesante. Pero vayamos evaluando una propuesta distinta a volver a designar a alguien y de repente volver a tener una crisis de... Interesante, ahí estás entrando un planteamiento de fondo, ¿no? A ver si es que valdría la pena o no, Glasser. Tú vas por ahí, pero antes de analizar esa propuesta, ¿qué te ha parecido todo esto, Glasser? ¿Cómo lo has visto? También cómo lo han comentado en la radio. Cuéntanos un poquito. El último, hoy día entrevisté a Julia Príncipe en la mañana, ¿no? Y hablábamos justo de esto que acaba José de plantear. Creo que lo peor que se puede hacer es no hacer nada. Es decir, no se trata solo de cambiar a la procuradora. La que es la procuradora adjunta es una buena procuradora, ha estado con Julia Príncipe en los últimos años, pero hasta donde yo sé, y hoy día me lo dijo la ex procuradora Príncipe, estaría pensando también en irse porque siente que no hay condiciones. Y además ayer estaba en esa conferencia de prensa. Efectivamente. Pero yo creo que sí, lo que no se puede hacer es dejar las cosas como están. Ahora, lo que sí quería comentar es lo de Nadine Heredia hace un rato, ¿no? Es decir, si Nadine Heredia hubiera hecho eso que ha hecho hoy día hace 5 meses, tendría alguna relevancia. Hoy ya no tiene ningún significado. No, y además creo que se complica más, porque la gente como que desconfía más. Digamos, es como que cuando uno se siente en problemas sobre reacciona. Entonces ella ha salido a tratar de convencernos de una cosa que es evidente, que no es cierta, que no es exacta, ¿no? Y lo que expresa es que está desesperada. Qué buen punto, ¿no? 5 meses atrás era el momento de hacer este tipo de conflicto. Nosotros lo decíamos, ¿te acuerdas? Que salga y explique el tema, pero aquí más bien es porque el tribunal le ha sido adverso y sale un poquito desesperado. Y, digamos, se le ha arruinado la fiesta en los 2 salones que estaba bailando. Porque en primer lugar lo que ella quería era resguardar el ámbito judicial para cerrar el caso con los archivos. Ese se le ha revertido porque ahora el tribunal ha dicho, se investiga todo y de nuevo. Y en el ámbito político, digamos, están en la lona, porque ella le puede decir lo que sea al fujimorismo, lo que sea al APRA. Y puede ser verdad todo lo que dice, pero ya a nadie le importa. Es ya no tiene ninguna relevancia. Hoy mencionabas en tus comentarios que los fujimoristas y los apristas empiecen a imputarle corrupción, decencia, respeto a las instituciones. Es una expresión muy clara del fracaso de este gobierno en todo. Pero no por culpa de la oposición, que hace lo que tiene que hacer. Correcto. Si tú ves al que está gobernando, que hace las cosas y te la pone en bandeja, tú políticamente lo aprovechas. Tienes que aprovecharlo, ese es el tema. En que el gobierno, creo, se ha comprado, como se dice, todos los boletos para estar así como está sorteado. Claro, complicada, ¿no? No se ve muy festiva la ceremonia. Mira, hay caras largas, sobre todo de la señora Nadine, que la verdad no entiendo por qué está ahí. Bueno, ya es un poquito tarde para que te hagas esa pregunta, José. Ya van 4 años y medio que nadie se explica. Pero escúchame, acaba de tener una conferencia de prensa, acaba de salir en un tema y no le conviene, en mi opinión, seguir exponiéndose públicamente. Y menos
en una juramentación de ministro de Estado. O sea, hay una lógica que yo no la entiendo. ¿Sabes qué pasa? Creo yo que las personas, por más que estén en lugares que políticamente son importantes, eso no le da el cliché de ser políticos. Y eso es lo que pasa con la ciudadana Nadine Heredia. Está en un lugar expectante políticamente, pero no es política. Por eso que los analistas políticos, nos incluimos creo todos, no entendemos por qué razón hacen la política de temas que son completamente en contra de lo que debe ser la política. Y no entiendo a veces, no puedo comprender la lectura de los gestos como este, por ejemplo, ¿no? José, ¿tú ves por ahí el tema? Sí, coincido con él, pero además, con Glatzer, claro que sí. Pero además hay otro tema. En la medida que llenas los espacios, vas a hacer que otros temas sean mandados a un segundo plano. Y si llenamos el espacio de temas políticos como un tema de interpelación, que para mí ya no tiene nada que ver, ¿dónde queda lo que el Congreso realmente tiene que hacer en este momento? Como es el tema de la ley de partidos políticos, ley de financiamiento. O sea, van a usar el tiempo corto que le queda al Parlamento para meterse en temas políticos que ya no tienen un gran efecto y dejar de lado los otros que realmente nos interesa a la ciudadanía. Esa también podría ser la jugada de algunos sectores del Congreso que no les interesa legislar sobre el tema de financiamiento público y privado para los partidos políticos y otras reformas electorales que son importantes. Eso va a pasar de todas maneras, ¿no? Porque estaban buscando justamente con qué otras cosas llenan el tiempo y finalmente no se dedican, pero... Exactamente. O sea, ¿les va a servir un poco también de argumento ese tema? Sí, creo yo. No hemos tenido sesión del Pleno para ver la Comisión de Constitución. Entiendo, no ha habido quórum para poder ver el tema. Sí. ¿Y hasta cuándo vamos a extender este asunto de las reformas electorales? Pero tú sigues creyendo, Glatzer, yo la verdad he perdido ya, la verdad ya, yo sigo insistiendo con el tema ya, pero ya parezco Quijote ya contra los molinos. No, yo creo que este Congreso no va a ser absolutamente nada importante en materia de reforma política, reforma electoral, por una sencilla razón. José ha trabajado en el Congreso. Dime tú, ¿cuántos de los congresistas que están hoy día sobrevivirían en un sistema de partidos políticos donde, digamos, estén los mejores? ¿Cuántos se quedarían? ¿El 10%? ¿15%? Mucho. Entonces, claro, el resto, que con su voto se va atornillando a la posibilidad de moverse en el mismo río. Es decir, no lo van a hacer. Y hemos conversado más de una oportunidad acá. ¿Qué cosa empieza? Lo que menos le toca. Y lo que ya está más vinculado a lo que pone en riesgo su continuidad en esa política mediocre que lamentablemente tenemos, eso no lo van a hacer de ninguna manera. Pero tenemos que seguir en este tema, o sea... No, sin duda, no. Tenemos que continuar adelante. Pero mira, una expresión clara de que la política no ha hecho, ya en el contexto de la transición democrática, su tarea en materia de reforma política, es que los entes electorales son los que lo están proponiendo. Sí. Digamos, en todas y han las sido democracias, maltratados, han sido muy maltratados por los congresistas. Hasta les han dicho para qué se meten ustedes en este asunto. Sí. Entonces, eso muestra, si tú ves lo que ha pasado en otros países cuando han hecho algunas reformas importantes en materia política, han sido parte del consenso de la prueba política por generar un recambio y reglas distintas que puedan ser y garanticen una mejor representación. Aquí es el jurado, la OMPE, denos más atribuciones para poder mirar un poquito mejor esto que dicen ser partidos. Y los partidos no se dan por aludidos, por cierto, ¿no? Que es cierto, o sea, ahora, imaginémonos que estas instituciones como el jurado, la OMPE y otras más no tuviesen derecho a iniciativa legislativa. Sí, pues no tendría... O sea, imagínate, no existiría el el tema. Y sobre estas cosas el Congreso ha hecho mal en maltratar, ¿no?, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y a los demás poderes, instituciones ligadas al sistema electoral, porque ellos son los que están siendo de alguna manera representantes de la voluntad o del sentir popular, de los que queremos realmente reformas al sistema político y al funcionamiento de todo el sistema. Y vemos un parlamento que se trata de poner de perfil, un parlamento en el cual que quiere meter temas de carácter político, sin importarle que ya estamos próximos a una elección electoral. Pero, José Glatzer, ¿son solamente los congresistas que quieren seguir beneficiándose de ese sistema o son los cabezas de los partidos políticos también que les conviene? Me imagino que en tiempos pues de campaña electoral entra una platita que puede alcanzar para muchas cositas, como lo que estamos viendo quizá con la pareja presidencial. Sí, cierto, yo pienso que más allá de los congresistas es lo que establecen las cúpulas. O sea, los líderes también están detrás de eso y no quieren hacer absolutamente nada. Porque yo le pregunto a los líderes, no lo decía el otro día Felipe Ortiz de Ceballos, ¿no? Dice, bueno, ya que no estamos viendo nada en el Congreso, creo que es pertinente que los periodistas le hagan las preguntas a los líderes. Se lo dice acá Antero Flores Arau. Antero Flores Arau no quiere cambiar absolutamente nada. Sí, pues. Bueno, pero digamos, fíjate en los líderes políticos de los partidos que más posibilidades tienen el 2016. Digamos, para comenzar un poco de abajo hacia arriba. Acuña,
digamos que ha inaugurado una nueva forma de hacer política, que es casi, digamos, la plata la hace todo, ¿no es cierto? Correcto. Es decir, se inventa un partido, se hace él el líder, y con la plata que tiene, utilizando todo la... Me gusta esa. Uno tiene la plata llega sola y el otro dice con la plata hago todo. Pues, digamos, me gusta, me gusta. Y mira, no solo ha conquistado Trujillo, ha conquistado la libertad. Tiene el presidente regional en Lambayeque, que tiene el presidente regional y ya tiene 6% en la campaña. Sí. Es decir... ¿crees que puede ser ese Pero Albert Pablo que Kuczynski, sí. para comenzar su agrupación es Peruanos por el Cambio, que es PPK. Sí. En el momento en que la agrupación, los líderes políticos le ponen su marca, su logo, su nombre a su partido, es que en realidad no están apostando por el partido, sino están apostando por ellos como caudillos para tratar de llegar a la presidencia. Keiko Fujimori, ¿cuál es su símbolo para el 2016? La K, me imagino. Ya, pero ¿cuál fue el 90? ¿Cuál fue el 95? ¿Cuál fue el 2000? Es decir, digamos, no hay una voluntad, creo yo, en los líderes de realmente constituir y construir Ya, pero gracias, José, ya, ok, ya. El tema no del caudillismo, la democracia interna, a ellos no les gusta, ellos son los dueños del partido, pero el tema del lavado de activos, el tema de cómo se financian las campañas, ahí tampoco nadie quiere hacer nada, pero todo el mundo se llena la boca respecto al tema Nadine. Y la verdad es que el lavado de activos en narcotráfico es un peligro inminente para nuestro país. No le han querido dar dientes a la Unidad de Inteligencia Financiera bajo el pretexto de que puede haber persecución política. ¿Qué persecución política? O sea, ponen por delante lo que podría pasar con ellos contra lo que necesitamos para luchar contra el narcotráfico, Cristian, en nuestro país. no estamos construyendo Estado. Nadie construye Estado. Construimos y administramos coyunturas. Y todo lo enfocamos desde el punto de vista personal y nos antepodemos, como tú dices, a la posibilidad de... Pero ¿en qué momento construimos Estado? ¿En qué momento establecemos una estructura jurídica que le quite al político esa discrecionalidad de poder cambiar y hacer las cosas? Y el político debe entender que él se debe regir a las normas. Y no tenemos norma, no tenemos un Estado constituido bajo ningún aspecto. El partido político, que es la semilla de donde nace el gobernante, que es el futuro presidente, donde salen los presidentes de la República, ministros, etcétera. No hay una constitución real para poder ejercer lineamientos de estructura de poder y ser alternantes en el poder, no estar sujetos a un control permanente sobre los ingresos financieros privados y también, ¿por qué no públicos? Y la gente tiene que entender que el financiamiento público también es necesario para que pueda entrar la Contraloría a verificar esos gastos en los partidos políticos. Correcto. ¿Por qué tenemos miedo a eso? Ahora, ¿por qué nosotros, Glasser, por qué la gente no lo exige? ¿Por qué la gente no lo pide? Porque tenemos que la gente también tiene un razonamiento pragmático. La gente tiene tantas cosas que resolver en su vida cotidiana que está tan distanciada de la política, porque la política no le resuelve absolutamente nada. Y eso es lamentable. Es decir, por eso es que en el Perú puede ganar el más cuestionado, porque la gente cree que no importa cómo sea, pero va a hacer algo por ello. Ahora, yo creo que hay una cosa que impide que se haga una discusión seria sobre estas cosas vinculadas al lavado de activos en los partidos. Para decirlo de manera más coloquial, el rabo de paja que todos tienen. Es decir, nadie quiere discutirlo porque le va a salir algún cuestionamiento sobre el tema. Y no solo desde el ámbito judicial, que digamos ojalá se moviera con la celeridad que más bien, como te escuchaba en el comentario, de una manera impresionante, cuestionan lo del nacionalismo, cuando en realidad lo que debería hacerse es todo rápido para tener justicia, ¿no? Muy bien, en el caso de Nadine Heredia, ¿no? Lo ha hecho muy bien. Pero entonces eso, y yo no estoy planteando de que no se haga. Creo, ¿cuál es el momento para hacerlo? Creo que ahora ya no. Creo que es con la instalación del nuevo gobierno, con la legitimidad que te da el inicio de una gestión. Estas son reformas que se hacen al comienzo y no al final. Correcto. Se genera un consenso y se hacen las reformas. Es lo que Ollanta dejó de hacer. Pero entonces creo que deberíamos cambiar el razonamiento, ¿no? En vez de tener ese concepto de esa luna de miel en los primeros 6 meses, un año, más bien es el momento en el cual tenemos que estar todos detrás, porque ese es el momento en el cual se pueden hacer cambios de fondo, reformas trascendentales. Porque eso de un año, bueno, te dejamos, equivócate todo lo que quieras, te apoyamos. Es más bien el momento para hacer a la prueba de amor. Exactamente, de la luna y miel a la prueba de amor. Y el gobernante con criterio sabe que los 2 primeros años de un gobierno son para hacer las reformas. Exacto. Y si no lo hace porque no tiene criterio, estás pensando en otra cosa. Pero en cualquier tipo de relaciones humanas, personales y amorosas, los primeros momentos son los momentos clave para construir. Y si en esos momentos no los hace, no vas a construir nada. El debate electoral no es de hoy. Empezó en el 2012-2013. Correcto, correcto. ¿Y el Congreso qué ha hecho? Pasar el tema, pasar el tema, pasar el tema. Tanto así que hoy son los medios de comunicación que hacen campañas para mejorar la calidad del voto.
Son los medios de comunicación que están empujando el tema de la reforma electoral. Sí. Oye, pero ¿viste cómo Nadine contesta y aprieta a la chica Nushka Buenaluque como diciendo no digas mucho, que finalmente son los... O sea, todo es... Pero yo me quedo alucinado, la verdad, ¿no? Como ella que hablaba, ¿no? Del tema, bueno, en campaña y qué sé yo, empezó un gamonalismo, como diciendo, tú y tus jefes, cuidado, que les quito la torta y qué sé yo, o sea... Yo la verdad no entiendo y por qué no ir finalmente al punto. Si habían leyes que cambiar, ¿por qué no lo hizo Nadine Heredia cuando tenían 47 miembros en el Congreso de la República? Hay una cosa que frente a lo que dice Nadine o puede hacer el gobierno a mí me tiene más tranquilo. Es que están al final. Es decir, y estas bravuconadas de decir estas cosas, yo creo que no tienen mayor efecto que mostrarlos realmente desesperados. Okay. Creo que no tiene una consecuencia práctica. Digamos, lo terrible hubiera sido que Ollantaytamala al mes, digamos, empieza a pensar como Chávez y quiera, digamos, emularlo. Felizmente eso no ha pasado. Es decir, tampoco es que el Perú está que se, digamos... Sí, es cierto, es cierto. Ha habido un respeto institucional, sí, las correcto. cosas están funcionando, hay libertad de expresión. Correcto. Lo que hay es una torpeza que el correcto. gobierno ha llevado pero al máximo pero lo que pasa, problemas... Y corrígeme si me equivoco, es que no sientes como que ya vamos llegando, o sea, como que todo va llegando hacia un cuello de botella, ¿no? Y también cuando me hablan de crecimiento económico, el otro día con mis amigos, que son todos muy pragmáticos, yo estoy tranquilo, me decía, porque entre el elenco estable, ninguno va a ser peor que lo que hemos tenido hoy en Ollantaytamala. Pero yo le digo, maestro, o sea, si no vienen esas reformas de fondo, siempre cada vez todo se va a ir, ¿no?, cerrando en un cuello de botella. Ese crecimiento económico que ya tuvimos con el tema de ese boom de los metales no va a volver en un buen tiempo. Por lo tanto, si no haces esas reformas estructurales, tu economía cada vez va a ser menos competitiva, menos productividad, etc. Si no corriges el tema de la justicia, si no haces partidos políticos, representación, cada vez va a ser más difícil que salgan nuevos proyectos mineros al interior. Muchas veces los pragmáticos y los economistas piensan que la economía se construye sola. Cuando la economía tiene que descansar sobre la institucionalidad, sobre un buen funcionamiento de un Congreso para que haya estabilidad política, sobre un Poder Judicial que establezca bien y administre la justicia. Cierto. Porque si no hay esas bases, el inversionista no invierte. Entonces todo lo que hemos conseguido correcto va a comenzar a diluirse, se pone en riesgo y vamos a terminar pésimo. Pero o solamente vienen los inversionistas bueno. Te das cuenta de la diferencia, ¿no? Porque la gente dice, hemos crecido, y claro, pero yo tengo mis bemoles respecto a ese crecimiento. Claro que hemos crecido, pero hemos crecido en verdad con instituciones, con respeto a la ley. Ese es el déficit que tenemos. Claro, ¿no? de institucionalidad. Es decir, antes se decía que mientras la política no alcance la economía y mientras tengas un grupo de tecnócratas que manejen, impongan todo en azul, digamos, todo corre por unos rieles que, digamos, no tienen cuándo parar. Tal cual. Pero lo que está pasando ahora es que ya la política alcanzó la economía y la realidad internacional en materia económica da cuenta de que las cosas no van a seguir o no van a ser como fueron en el momento de la bonanza económica. El Fondo Monetario Internacional ha venido a decirle al gobierno que no va a crecer a 3 sino a 2.4 y le ha dicho, esos minerales que estabas vendiendo fuera ahora ya no valen tanto, tienes que diversificar tu economía. Y eso no ha sido un planteamiento del Frente Amplio, digamos, del Fondo Monetario Internacional. Lo que te quiero decir es que por ahí tiene que ir la discusión. Pero mi preocupación sobre eso, ¿cuál es? Que el debate político, lamentablemente, no va a ir por ahí, no va a ir por las reformas. No, pues, va a ir es el tema, por un pragmatismo de conseguir el voto fácil. Entonces la discusión sobre la economía va a ser, ¿no es cierto? Yo tengo que hacer crecer la economía como antes, a como dé lugar. Ya García planteó claramente en El Comercio el fin de semana pasado que este país es minero, totalmente. Eso lo que quiere decir es que, digamos, va a recuperar o va a volver a engordar al perro de hortelano, tengo la impresión. Pero este país, o sea, habría que ser torpe para no darse cuenta que este país es minero, es pesquero, es agrícola, y hay que meterle servicios preparando capacidad humana, porque sin servicios y sin información, la tecnología, el conocimiento, etcétera, todo eso, minería, le sacan provecho otros países. Y hay gente que se opone a los dones que tiene el Perú. Los recursos naturales que tenemos hay que explotarlos, es lo que tenemos. Correcto. Aquí no podemos inventar la pólvora, pero además tenemos otras cosas que podríamos en el campo económico comenzar a explotar y a pensar. La gran industria sin chimeneas que es el turismo y toda la infraestructura que se genera alrededor de ella. Pero partiendo, falta visión. Partiendo de que efectivamente, o sea, por el otro lado, tú no puedes ser un fanático de decir a como dé lugar, pero no puedes ser un fanático de decir de que
no podemos exportar los recursos naturales. Quien tiene ese planteamiento está fuera de la realidad. Sí, vamos a seguir sosteniendo buena parte de su economía en eso, estas discusiones sobre post-extractivismo. Ok, yo te quiero hacer esa pregunta, ya que lo has tocado, y trajiste el Frente Amplio, no de cazuela, pero ya lo tomo. ¿Tú crees que ese Frente Amplio, Verónica Mendoza, es esa nueva izquierda, o como dicen algunos, es la misma izquierda, no, pero con caras distintas, pero la mismo pensamiento, el mismo razonamiento? Yo creo ahí está todo por verse. O sea, digamos, tienen la posibilidad de ser una izquierda distinta. Ahora, tienen que ponerse sobre el hombro dos experiencias que creo le van a jugar en contra. La de Ollantumala, que no se puede zafar. Levantó esas banderas. Correcto. Digamos, ahora vas a ir a pedirle su voto al que Ollanta le dijo exactamente lo mismo que ellos le están diciendo ahora. ¿Y quién más? Susana Villarán. Claro, por motivos distintos, ¿no es cierto? Por, digamos, ya esta lógica de, que creo que es injusta también, ¿no? En términos de que fue totalmente ineficiente. Pero son dos símbolos, siendo o no de izquierda, pues que hoy día le hacen frente al propio movimiento que va a tener que de alguna manera también poner la cara por eso, ¿no? Yo creo que Verónica tiene que deshacerse de los viejos izquierdistas de este país y empezar a dar la cara y un pensamiento totalmente diferente. ¿Quiénes son los viejos, por ejemplo? Estamos hablando, por ejemplo, personas como, no recuerdo ahorita el nombre de líderes antiguos que tienen, lo mismo Susana Villarán, el tema de Nicolás Lich, por ejemplo. Tienes que traerlo, le debo una disculpa. La otra vez me discutí mucho con él, hay que traerlo a Nicolás Lich para que le responda a José. Y otros líderes que en realidad yo entiendo que están desgastados ante la Bueno, es un cuestionamiento que le hacen mucho, ¿no? Y sobre todo le hacen las personas que están, digamos, entusiasmadas con esa nueva izquierda, Verónica Mendoza, le piden justamente que haya un rompimiento con esas otras caras, pero la imposibilidad de decir por su nombre lo que en Venezuela ocurre, a mí la verdad... No sé, bueno, es un déficit para ella también, eso me ¿no? parece realmente por dos motivos. Uno, por principios, una tontería, porque digamos, lo que pasa en Venezuela es una violación sistemática de derechos humanos que nadie puede ocultar, por un lado. Y por otro lado, digamos, hasta por un tema práctico. Venezuela no es un actor político ahora. Sí, pues. ¿En qué te puede afectar decir las cosas por su nombre con Venezuela? Si tuvieras el 2006, que digamos, acuérdate cuando se metió Chávez a la campaña y terminó trayéndose abajo a Ollantumala, era más o menos determinante, era importante. Sí. Ahora, digamos, ¿qué cosa te puede pasar al contrario? Yo digo, lo primero por principio, ¿no? Digamos, sí, yo claro, he estado en Venezuela más de una vez y he visto las atrocidades que comete hoy Maduro y Chávez antes. No hay duda sobre eso. Es alucinante que no puedan hacer ese quiebre. Parece... No, entiendo. Pero bueno, terminamos. Tenemos que irnos 8:46. Señores, un placer como siempre. Un análisis así tranquilo, no, porque ya la verdad el día de ayer he estado muy agitado, muy agitado. Pausa y regresamos.